Iniciamos noticias a las 7 a.m., lo hacemos con la entrevista del día. Hablamos ahora sobre la captura de menores de edad en las últimas horas, un tema que pues bueno, ya lo hemos presenciado, noticias que hemos tenido que dar ya hace varios meses atrás, en donde menores de edad, niños entre 10, 11, 12 años, ya en actos que riñen con la ley, pero llama la atención la captura ayer de una niña de 13 años con 2 armas de fuego. Nos acompaña acá en el estudio Julio Rivera Clavería, analista en temas de seguridad. Ha trabajado él también en el actual gobierno en el Ministerio de Gobernación. Señor Clavería, buen día. Buenos días. Bienvenido. Gracias. ¿Qué pasa con el tema de las pandillas juveniles? Pareciera, yo recuerdo, usted vino acá precisamente a este espacio unas 2 o 3 veces el año pasado, cuando precisamente se daban estas noticias, recuerdo, y lo hablábamos antes de entrar al aire, de un niño de 10 años que le había disparado a una señora y que confesó que le habían ordenado que matara a esta señora. Ahora nos encontramos ante la captura de 7 menores de edad en las últimas 48 horas y esta niña de 13 años. ¿Qué está pasando? Las pandillas están cooptando a los menores están yendo por voluntad propia a buscar a las maras. ¿Cuál es la situación? No, mire, primero yo creo que lo que ha existido desde 1990, cuando hicieron su ingreso al país, la punta de lanza de las maras, que eran los famosos cholos, yo creo que lo que hubo fue, primero, desconocimiento del tema, de las organizaciones pandilleriles en Estados Unidos y su forma de actuar. Y en segundo lugar, en algunos casos hubo por parte del gobierno central, desde aquellas épocas, ningún interés en solucionar un problema que no entendían, porque no se había investigado. El problema es que hoy por hoy ya tenemos varias generaciones que han participado en las maras, y hoy por hoy tenemos gente nueva con especialización, que saben cómo funciona el sistema y qué es lo que sucede alrededor de estas organizaciones criminales que se han organizado en las áreas marginales del país. Ellos efectivamente van cooptando jóvenes que viven en hogares desintegrados o en hogares con padres alcohólicos o delincuentes o drogadictos, etcétera, porque los niños también y los jóvenes buscan protección y seguridad. Sobrevivir en esos barrios es muy complejo y muy difícil, y además no tienen los recursos para poder alimentarse. Por lo tanto forman parte en muchos de los casos de estas organizaciones y comienzan a partir de los 9 años. Se dedican a actividades como el traslado de armas de fuego, el cobro de las extorsiones o el traslado del dinero, y al narcomenudeo o el ser vigías para avisar cuando la policía comienza los operativos. Digamos que ese es el inicio de estos jóvenes, y en algunos casos el sicariato, como hemos detectado en algunos momentos anteriores, jóvenes que han sido puestos a disposición de los juzgados de menores por asesinato. Esa es la realidad. Ahora, el problema es que cada vez se va a ir complicando mucho más, porque efectivamente las 2 grandes maras que existen en el país, que es la Salvatrucha y la Mara Barrio 18, se han consolidado en áreas del país, y especialmente hoy por hoy en las áreas fronterizas, en donde, especialmente con la frontera con México, en la que tienen nuevas actividades, el abanderamiento de inmigrantes, el tráfico de armas, la trata de personas, el resguardo en el tema del narcotráfico. Por lo tanto, hoy ya el problema es mucho más serio y tenemos que buscar una alternativa de solución distinta. Eso implica, primero, el combate criminal a las maras en sí mismo consideradas, porque son delincuentes, son criminales, son violentos y sanguinarios. Y por otro lado, ver qué hacemos para solventar un problema en las áreas marginales con una política de desarrollo social que permita que los jóvenes no sean cooptados fácilmente. Por ejemplo, muy poco, y hay que decirlo así, muy poco se puede hacer con líderes de pandillas que ya tienen 35, 40 años y que han hecho de su modus vivendi la extorsión, el asesinato, el sicariato. O sea, hay que decirlo, muy poco se puede hacer, pero ¿qué pasa con estas criaturas de 10, 11 años? ¿Cómo reencauzamos? ¿Estamos a tiempo de rescatar a estos niños? Yo diría que sí. Yo diría que
el esfuerzo vale la pena hacerlo, pero no es un esfuerzo solo de gobierno. Es que ahí está el error, creer que el gobierno por sí solo puede solucionar un problema que tiene que ser, primero, de mediano y largo plazo, su solución. Pero segundo, en el que tiene que estar involucrado, primero la familia, segundo las escuelas, tercero las iglesias, cuarto el gobierno, y todos hacer una labor conjunta, el mismo empresariado del país, para crear fuentes de trabajo que permita que los padres de familia en estas áreas puedan tener acceso a mejores condiciones de vida. Porque de otra manera, lo que estamos haciendo es empujando a los niños y a los jóvenes a que se incorporen a las maras por dos razones básicamente. Una, de pura protección y de sobrevivencia. Esos son los dos grandes factores que hacen que los niños y los jóvenes participen en este tipo de organizaciones y actividades criminales. ¿Qué pasa, por ejemplo, hacíamos mención de este niño de 10 años que el año pasado... 9 años. 9 años, mejor dicho, que se capturó el año pasado y que confesó que le había disparado a una señora. Ahora vemos a estos 7 menores en menos de 48 horas, esta niña de 13 años. ¿Qué pasa? ¿Las maras les dan dinero a ellos por transportar estas armas sí, o les dan alimentación, los acogen? ¿Cómo es la relación entre los cabecillas y estos niños? Acuérdense que entre ellos existe una estructura, no es directa, existe una estructura. Ellos tienen apoyos, ellos tienen una estructura logística que es la que maneja el más bajo nivel entre las organizaciones de maras, como son, por ejemplo, los homies, o son los paros, o son las jainas, que así se les denomina en el léxico de las maras. Digamos, ellos son los que manejan estas pequeñas estructuras que empiezan haciendo precisamente ese trabajo de narcomenudeo, de traslado de armas, de traslado del producto ilícito de las extorsiones, pero que poco a poco van comenzando a escalar dentro de la organización para efectivamente en algún momento poder llegar a la cúspide, que son los famosos ranfleros o líderes de las clicas. Eso es, digamos que eso es el mecanismo que se maneja, pero todo eso significa un proceso de mediano y largo plazo en que se van especializando. Algunos optan por el sicariato, otros van optando por el trabajo de extorsión, otros van trabajando el tema de narcomenudeo, etcétera. Es decir, es toda una estructura. Esto no es nada impreciso, no es nada inventado, no es nada, es sumamente organizado, jerarquizado, disciplinado al interno y básicamente cohesionado. Estas capturas de las últimas 48 horas se dan en El Milagro, en Misco y Zona 21. Para nadie es un secreto que son zonas con serios problemas de delincuencia, de violencia ligado a pandillas juveniles. ¿Por qué, si venimos oyendo desde la última década que estas zonas hay focos de operatividad de pandillas juveniles, al sol de hoy todavía tenemos que seguir reportando que la Zona 21, que Misco, que El Milagro, pues nos dan este tipo de noticias? Mire, hay que hacer una gran diferencia acá, y además hay que ponerlo absolutamente claro. Lo que sucede es que las maras son un negocio altamente rentable económicamente hablando. Ellos ganan cantidades grandes de dinero que les permiten tener condiciones de vida aceptables y buenas, poder tener acceso al licor, poder tener acceso a mujeres, poder tener acceso a muchas cosas que el dinero provee. La extorsión es el giro central de esa industria criminal que se conoce como maras. Por eso es que tenemos que estar bien claros que el combate a las maras es un proceso de mediano y largo plazo. No es un proceso que vamos a poder solucionar de un día por otro. Aunque esto, para poderse solucionar, necesite de las políticas de desarrollo. Pero eso es otra parte. Eso no tiene nada que ver con la parte puramente criminal. Se incorpora a esta plática Marco Castillo de Grupo Ceiba. Muy buenos días, señor Castillo. Hablamos de los menores de edad, vemos las imágenes que ya pues
a tan corta edad en actos reñidos con la ley. El señor Julio Rivera Clavería hablaba de que paralelo a las políticas propias de seguridad, pues debe de ir acompañado de políticas de desarrollo social, pero seguimos hablando de la colonia El Milagro, del Amparo, del Granizo, seguimos hablando de la zona 6. O sea, ¿qué pasa? Que los últimos gobiernos no han podido entrar a estas áreas en plena ciudad capital de Guatemala con políticas efectivas y con resultados positivos en cuanto al desarrollo social de estas personas. Bueno, yo creo que, muy buenos días. Yo creo que todo el tema tiene que verse de un aspecto integral. Yo creo que la violencia como tal tiene que reconocerse que tiene efectos multidimensionales. Y entonces, yo creo que históricamente este país ha estado plagado de improvisaciones en temas de desarrollo social. Y ese repetir constante de las improvisaciones creo que hacen imposible el poder desarrollar una política sostenida en cuanto al desarrollo social, y mucho menos una política sostenida en cuanto a la atención a los jóvenes. Yo creo que también ahí hay que reconocer que mucho de lo que hoy estamos viendo es una historia que se repite constantemente, y hace pocos meses volvió a haber eventos de este tipo. Y sin embargo, cuando tú revisas las políticas de Estado y las políticas que los gobiernos últimos han tenido, tampoco están plagadas por una decisión política seria de intervenir. Ahí tenemos una ley de juventud detenida. El señor presidente manifestó que se iba a aprobar esta ley, que iba a hacer todos los esfuerzos. Sin embargo, está detenida, no tiene ninguna fuerza jurídica para poder estar. Las pocas experiencias que el Estado guatemalteco ha hecho en materia de atención a la juventud son realmente efímeras y, por otro lado, políticamente incorrectas para quien esté en la posición de turno. Digamos, por ejemplo, puedo citarte el caso Escuelas Abiertas, que podrían criticarle muchas cosas, pero sin embargo es el único programa que históricamente había aglutinado 250,000 jóvenes cada fin de semana. Entonces yo te puedo citar el caso, conozco perfectamente las áreas del Milagro, porque yo tuve la suerte de participar un poco en todo este diseño y estas estructuras, y había cientos de chicos que llegaban constantemente los fines de semana a estos programas, y evidentemente el tema, aquí estamos hablando de un tema que no se quiere entender en materia de seguridad. Seguimos pensando en el concepto de la seguridad ciudadana, pero no estamos pensando en el concepto de la inseguridad social. Aquí tenemos un grave problema de inseguridad social.